estamos con ustedes aquí en Tiempo de Restauración. En el día de hoy un tema bien interesante a través de Cielo 104.7 y también a través de nuestra cuenta de Facebook. Cualquiera de las dos usted nos puede seguir y también usted puede estar ahí para opinar, y tenemos hoy un tema bien interesante, bien importante. Yo le invito a que usted lo comparta, le diga a otro. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Guerra espiritual es un mito, una realidad, una necesidad de este tiempo, o sencillamente como que nos pasamos. Bueno, quiero comenzar hablando de que hace un tiempo este tema cobró así como mucha vida, como mucha vigencia hace un tiempo atrás. En los años 90, a principios del año 2000 sobre todo, el tema, tal vez el término ahora sería viral, pero se hizo bien viral. El término guerra espiritual comenzó con diferentes testimonios y diferentes expresiones sobre esto, sobre todo con algunos libros que tuvieron que ver con testimonios de personas que pasaron por experiencias en lo que tiene que ver con satanismo y todo esto. Algunos de estos términos fueron como evidenciándose y cayeron en descrédito, vamos a ser claros, porque muchos de ellos incluso luego apareció que no fueron ciertos, que fue solamente, que era una especie de novela, pero no se presentó como una novela, sino como una realidad. Estoy hablando de lo que dio como las bases en el pueblo evangélico en este último tiempo de lo que es guerra espiritual. Al mismo tiempo, el concepto de guerra espiritual comenzó como a sostenerse tanto en esto como también casos como lo que sucedió en Guatemala. Muchos países de América Latina nos comenzaron a hablar del término. Muchos países comenzaron a ver un crecimiento exorbitante de la iglesia, ¿verdad?, basado básicamente en lo de guerra espiritual. Recuerdo el caso de Guatemala, específicamente Almolonga, que fue uno de los casos más conocidos, y tuve la oportunidad de estar y ver esto, y se presentaba como el modelo de la guerra espiritual y los resultados, las consecuencias. Guatemala sobre todo se evidenció como un país donde la guerra espiritual desde el punto de vista territorial comenzaba a dar resultado, como diciendo, esto es posible, mírenlo aquí. Pasado el tiempo nos dimos cuenta que la realidad era que el pueblo comenzó a irse muy al otro extremo, como suele suceder, y se perdió el balance de la veracidad o no de algo. Entonces comenzaron las dos vertientes, el grupo que tenía una convicción de guerra espiritual y comenzó a ver que todo lo que sucedía era guerra espiritual, y comenzó a hacerse como tan, ¿cómo diría? Comenzó a sostenerse de una manera a veces hasta extrema, todo era a ese nivel, y otro grupo lógicamente que no creía absolutamente en nada de esto, y era como no creo, cada uno estaba planteando sus puntos de vista. En el día de hoy lo que queremos es plantear ambos, y sobre todo tenemos a nuestro invitado, el pastor Leopoldo Martínez, que es aquí en San Pedro de Macorís, una de las personas que más ha trabajado en esta área, y sobre todo en estos días, en Semana Santa que pasó hace unos días, siempre ha llevado la voz cantante. Y algo que le pedí al pastor Leopoldo en este tema tenía que ver con testimonios de cosas que ya ha vivido, que había vivido previamente, para poder hablar no solamente de situaciones de que lo leímos y algo de eso, sino más bien cosas que ya han sido vividas. Ahora, ¿qué significa este término? ¿Qué tiene que ver este término? ¿Qué nos dice? Y el término guerra, como su nombre lo indica, tiene que ver con una confrontación de dos áreas, de dos mundos, y para todos nosotros es una realidad que estamos viviendo en un ambiente, en un mundo en donde estamos en el lado contrario, que es donde salimos de las fuerzas de las tinieblas y estamos viviendo justamente en el área donde el Señor nos ha salvado. Por lo tanto, tenemos enemigos muy fuertes que están en contra. Yo quiero que leamos esto para dar inicio de inmediato al pastor Leopoldo Martínez. Y el libro de Efesios capítulo 6, verso 11 dice: por lo demás, hermanos,
Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes contra las incidencias, asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra poderes del mundo, de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Evidentemente, Efesios 6 en adelante, del 9 y 10, nos habla de que hay una guerra, hay una confrontación. Ahora la pregunta es necesaria en este tiempo, y le doy la bienvenida al pastor Leopoldo para que nos hable. Pastor, ¿qué es guerra espiritual? ¿Estamos haciendo suficiente guerra? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Se nos fue la mano con la guerra? Bienvenido, pastor Leopoldo. Gracias, hermana Loida. Dios les bendiga a usted, Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan en esta tarde. La guerra espiritual es tan real, que es más real que la guerra que tiene Putin en Ucrania. Es más real, porque lo que ocurre en el mundo físico es el resultado de lo que ocurre en el mundo espiritual. Y en ese sentido, por eso es que el apóstol Pablo lo presenta ahí de una manera tan clara y tan precisa. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de la tiniebla. Y nota que lo caracteriza y le pone ahí unos rangos: principados, potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Me apena el hecho de que muchas personas en el siglo XXI, esto como que ha pasado de moda, y hay iglesias que no toman en cuenta esta gran realidad. El mundo está siendo gobernado, si así se pudiese decir, o influenciado por las tinieblas, y a la iglesia Dios le ha delegado autoridad. Por eso Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Primero lo dijo en cuanto a su persona: a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero luego Él le dice a sus discípulos: he aquí yo les doy a ustedes autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Le doy autoridad sobre toda fuerza del mal, y nada les dañará. Nada les hará daño. Es decir, la guerra está ahí. La iglesia tiene las herramientas. El apóstol Pablo también dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, muchos lamentablemente se quedan simplemente con la salvación, pero no entran a ese nivel de intimidad, de guerra, para reclamar su territorio, para poner en alto el señorío de Cristo en el área donde Dios le ha colocado. Pastor, ¿cómo en el área suya, primera pregunta, ¿cómo una persona puede darse cuenta que necesita hacer guerra espiritual? Es como, bueno, yo no necesito hacerla, o todos necesitamos hacerla, o cómo alguien puede decir. Tengo muchas preguntas, estoy mirando porque me dijeron que iban a hacer muchas preguntas y estoy revisando algunas, y lo que quiero saber primeramente es cómo nos damos cuenta que necesitamos hacer guerra espiritual como cristianos. Es muy buena pregunta esa. Es bueno resaltar que todos tenemos luchas, tenemos batallas, y muchas veces es como decía ahorita, las consecuencias físicas que vemos es el resultado de lo espiritual. Entonces, yo no estoy de acuerdo con los cristianos que están siempre en batalla, que están en una lucha continua con el enemigo, porque no es bíblico. Yo creo que de ahí es que viene el problema, porque estaba diciendo que mucha gente fue al extremo y se quedaron todos veían al diablo y me están haciendo la guerra. De hecho, pienso que el problema vino de que muchos empoderaron demasiado al diablo, le dieron demasiado poder, hicieron al Señor Jesucristo, ¿verdad?, pequeño, así que el diablo tenía control de todo. Incluso mucha gente, muchos cristianos irresponsables, que no arreglaban el micrófono y el micrófono estaba dañado, le faltaba pila, el diablo se metió en el micrófono. Porque tiene un falso contacto, un cable, el cable del micrófono, y comienzan los ruidos y el hon y las cosas. Y ya el diablo, pero es irresponsabilidad humana. Sí, pero hay muchas personas, conozco el caso de una persona que usted le preguntaba: ¿cómo está? En batalla. En batalla. ¿Y cómo está? En batalla. Y siempre estaba en batalla. No es bíblico, porque la Biblia establece
sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Es decir, el creyente está llamado a tener un momento de sosiego, de paz, de ese shalom, de disfrutar de ese shalom, esa paz que dice el apóstol Pablo que sobrepasa todo entendimiento. Pero no descartamos la guerra. No descartamos la guerra. ¿Cuánto sabemos que entonces el enemigo está atacando y es necesario pararnos a pelear? Cuando un cristiano, ya sea en su vida, en su casa, en su territorio, se da cuenta de que estoy bajo ataque. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Todo depende del grado de discernimiento que tenga la persona. Porque hay personas que se mantienen siempre bajo el ataque del enemigo y ya lo tienen como algo cotidiano. De hecho, hay personas que están, aún estando dentro de las iglesias, bajo ataduras, bajo influencias y lamentablemente la persona no se paran en la brecha y resisten al enemigo. Porque hay un asunto, si el asunto de resistir, como dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo. Pero ese resistir es que el enemigo está del otro lado de la puerta y quiere entrar. Y usted que está del lado adentro es que tiene que empujar la puerta y no cansarse de empujar hasta que el enemigo huiga. El problema de muchos es que se cansan primero que el enemigo. Entienden que están bajo la influencia, que están en batalla y comienzan a hacer guerra espiritual, comienzan a ayunar, comienzan a orar, comienzan a resistir, pero de repente se cansan. Pastor, ¿qué es entonces hacer guerra espiritual? Le hago la pregunta por lo siguiente. Para mucha gente es echar aceite, es convocar unas cuantas hermanas, ¿verdad? Que hagan mucha bulla. En nuestro contexto ya usted sabe, mucha lengua, zapatazo y fuera diablo. Y como que se volvió hasta chistoso. Y entonces como que se le perdió el respeto. Esencialmente, ¿cómo se hace la guerra espiritual? Y ojalá me lo pueda contestar desde la vertiente también de lo que usted ha vivido en ese sentido. Mira, como iglesia hay dos preguntas importantes. Como iglesia, Dios nos ha bendecido, si así se pudiese decir, y hemos visto el resultado, hemos visto los frutos de la resistencia. La guerra se hace de diferentes formas. El simple hecho de usted, por ejemplo, porque hay un punto importante que hay que tomar en cuenta. En las armaduras que presenta el apóstol Pablo allá en Efesios, te presenta la fe como un escudo. Entonces, al momento en que tú agarras la fe y le dices al diablo, no es así, y eso yo no lo recibo, eso yo no lo creo, tú estás usando las armaduras, tú estás haciendo guerra espiritual. Existen, por ejemplo, lo que usted mencionaba ahorita, personas que están en situación, entienden que están en debilidad, que necesitan la ayuda. Por ejemplo, alguien se me acercó ayer y me dijo, pastor, ore por mí porque estoy en una batalla fuerte en el trabajo, el enemigo se ha levantado, porque en el trabajo yo tengo un altar de oración donde me reúno con los muchachos y eso al diablo no le gusta. Él es un chef de un hotel, entonces me planteaba esa situación y me decía, ore por mí, pastor, venga, ore por favor, porque él se sentía que estaba agobiado, estaba cargado y sentía que necesitaba un refuerzo. Es un error a veces el creernos que no necesitamos de que alguien nos ayude a orar. El mismo apóstol Pablo ahí en Efesios, al final de la jornada, el apóstol le está diciendo, oren por mí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, pero después dice, y por mí también. Yo tengo que llevar esta palabra. Claro. Y estoy peleando la batalla y necesito la ayuda, necesito el refuerzo. No se puede presentar un modelo como tal en cuanto a lo que es la guerra espiritual, porque aún en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios de estrategia. Y lo que funciona en un área probablemente en otra no funcione. Muy importante eso. Y en ese aspecto, por ejemplo, lo que nos ha funcionado a nosotros en Villa Magdalena, en La Loma, probablemente a otro no le funcione, pero a nosotros Dios nos ha señalado para ello y lo hemos utilizado. Nosotros por años
tuvimos una vigilia los viernes y salíamos a la 1 de la mañana, todos los viernes. Y hacíamos un recorrido donde quiera que había un altar fuerte, donde quiera que había un brujo. Y ese recorrido lo hacían no toda la iglesia, porque solamente el remanente pequeñito de valientes, porque en la madrugada caminábamos varios kilómetros, calle arriba y calle abajo, donde quiera que el Señor nos indicaba. Y producto de eso, por ejemplo, nosotros en la ciudad en ese entonces habían 5 gagas. 5 gagas. Perdón, para los que están fuera del país, que están viendo, gaga es, estamos, dicho en dominicano, estamos calientes en estos días con eso. Gaga es una fiesta satánica, ¿verdad? De vudú, que se hace sobre todo en los días relacionados a Semana Santa. Y sí, son unas fiestas, son como unas caravanas, ¿verdad? Son unas fiestas satánicas, caravana por la ciudad, donde se producen muchas cosas de estas. Esto es gaga. Puede llamársele en otra forma en otros países, pero como hay personas de diferentes países. Exacto. Es una fiesta de adoración a los demonios. Ok, fiesta de adoración a los demonios. Dirigida por un hechicero, que es el brujo principal, el dueño del gaga, y un grupo de hechiceros que le siguen, y de otros que han hecho pacto, porque todo el que trabaja en un gaga es porque ha hecho un pacto con el enemigo. Y el Señor nos indicó, en el recorrido que hacíamos, le cruzábamos al frente a 4 de los 5. De los 5, 3 han caído. La guerra espiritual, y lo digo porque usted me pregunta en cuanto a la experiencia como iglesia, pero uno no sale a anunciar ni a hacer mucho alarde, pero la tiniebla lo sabe. Sí. La tiniebla lo sabe. La tiniebla lo sabe. A la 1 de la mañana salíamos un grupo de hermanos. El primero en caer fue el gaga de Alemán. El brujo que dirigía ese gaga vivía ahí próximo al 80. Estaba en nuestro territorio. Aunque el gaga salía desde Alemán, pero la cabeza estaba aquí. Y comenzamos ahí de madrugada a orar, el grupo de hermanos, ahí en la calle París. Y Dominguito, como le llamaban, se convirtió. Era el brujo principal. El dueño, el que dirigía. El dueño principal. Caída la cabeza, se cerró el gaga de Alemán. Luego continuamos más abajo, ahí mismo en la París, estaba el brujo Ringi, le decían. También tenía un gaga. Ahí entra lo que es el asunto de las estrategias. Porque aparte de nosotros ir de madrugada, todos los viernes en la madrugada, a orar, y no te estoy diciendo de 1 mes, de 2 meses, no, te estoy hablando de que duramos años en esa resistencia. Es algo de determinación, de paciencia, y por eso hablaba de la fe, de convicción de que Dios mandó. Exacto. Porque si al otro día no se ve resultado, ya uno abandona y suelta. Y estábamos ahí de madrugada, y cuando el Espíritu Santo nos decía, campaña en la París, y yo sencillamente se lo anunciaba a los muchachos, y como tenemos equipo, plataforma, predicadores, no teníamos que salir no teníamos que hacer una agenda así meticulosa. Y nosotros casi al frente de la iglesia, de la casa de Ringi, casi frente a su altar, a una casa, que la multitud se le paraba al frente de la casa, le metimos más de 12 campañas. Y hubo en una ocasión que él mandó a preparar su gaga. Y yo recuerdo que nosotros comenzamos campañas miércoles, jueves, viernes y sábado. El martes de oración y ultimando algunos detalles, y el miércoles a la batalla. Y recuerdo que ese martes el Espíritu Santo me dice, unge el perímetro de la campaña. Y yo en el tiempo de oración tomo el micrófono y lo anuncio, y me caen atrás un grupo de guerreros y ungimos de esquina a esquina. Hay personas que no creen y no usan el asunto de aceite. Hemos visto muchos resultados al respecto. Y yo recuerdo que ese sábado, él lo mandó a organizar el sábado, y yo le dije a los muchachos, yo tenía un compromiso en el Soco, estaba predicando en un memorial, y me llaman
como a las 4 de la tarde, y me dicen, hay problema, aquí está Ringy tumbando la plataforma, Wow. y el Gagá está abajo en la esquina. Pero la gente del Gagá no pudieron cruzar de lo que nosotros habíamos delimitado. No pudo pasar de la esquina. ¿Ve? Y Ringy agarró, tiró un asunto hediondo ahí, hizo una alarma, unas cosas. Y yo recuerdo que ese día me tocaba a mí cerrar la campaña. Y Dios es tan bueno que el mensaje que Dios me había dado, Dios no me lo cambió bajo las circunstancias. Y el mensaje fue, nadie te ama como Cristo. Pero antes de predicar yo dije, hoy han desafiado al Dios del cielo en este lugar. Y a Ringy Dios lo mató. Wow. Me da pena, pero estando él aún en su lecho de muerte, el Señor nos envió a mí, a otros pastores allá. Y yo recuerdo que yo le dije, Dios no quiere que tú perezcas. Arrepiéntete, que Dios te quiere levantar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar. Y él, lo que le dijo a otros, que no nos lo dijo a nosotros, lo que le dijo a otros fue, si yo me paro de aquí para bailar Gagá. Ahora, no sé si tendrá pañuelo allá en el infierno y estará bailando, pero sencillamente por su rebeldía, Dios lo quitó del medio. Muerto Ringy, cerrado el Gagá de Ringy. Y el último en Dios cerrar fue el Gagá de Barrio Lindo. Y nosotros todas las madrugadas, a las 2 de la mañana, nos le tirábamos allá a los muchachos. Y a veces estaban ellos ahí reunidos al frente de Barrio Lindo. Estaban ahí. Y nosotros cuando llegábamos orábamos pidiéndole al Señor que cierre esa puerta. Porque esa es otra cosa que muchos desconocen. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y para conocer las puertas del infierno hay que irse a Génesis. Allá en el sueño que tuvo Jacob, dijo en Betel, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Puerta del cielo, el lugar donde Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Puerta del infierno, todos los lugares a través de los cuales las personas entran y se van al infierno. Ve, llámese discoteca, que Dios nos ha usado y hemos visto varias cerradas, varios centros de prostitución también, que estaban en nuestro recorrido y nos deteníamos en la madrugada y proclamábamos, Señor, cancelamos esto, cerramos esta puerta. Y al poco tiempo también se cerraban. Entonces, nosotros ahí en Barrio Lindo subíamos en la madrugada, Señor, cerramos esta puerta, proclamamos que tú cierres esta puerta. Y en el momento menos esperado se cerró el Gagá de Barrio Lindo. Fue el tiempo de la matación que hubo en Barrio Lindo entre las bandas. Pero Dios hace como Él le plazca. Y alguien me llama un día, me dice, pastor, usted no sabe, están recogiendo todo el altar de aquí del Gagá y están sacando todo este asunto. Dios lo hizo. ¿Ve? Dios lo hizo. Pastor, entonces, en un caso de, vuelvo a repetir para los que viven fuera, los Gagá, esas fiestas satánicas encabezadas por un brujo, ¿verdad? En un caso, el Señor le permite salvación, vamos a usar esa palabra, ¿verdad? Para que nadie se confunda. Uno se salva escuchando la palabra de Dios, claro, bajo proceso, pero hay otro que aún así se perdió, pero ya sabemos que se dijo, si yo me levanto de aquí, si yo salgo de aquí, voy a bailar Gagá. Eso es así. O sea, a la larga, la guerra espiritual también tiene que ver con salvación. Tiene que ver con que la gente se salve. Yo entiendo entonces, pastor, que tiene que ver con que ese lugar que le servía a las tinieblas es tomado para servirle al Señor. O es cerrado. O es cerrado. Porque, por ejemplo, hemos visto situaciones y el asunto... Hay un caso muy particular, el 80. El 80 se le llama el 80 por un cabaret que tenía ese nombre ahí donde está el primo. Ok, el 80 es una intersección de la ciudad bien conocida. Sí. Y se le llama el 80. Y se le quedó el 80. Okay. Porque ahí donde está el primo comercial había un cabaret donde supuestamente el enemigo apareció. Hay muchas leyendas al respecto. Pero ¿qué resulta? Que estos principados que operaban ahí, cerrado el cabaret, se trasladan a un colmadón llamado El Charito. Sí. Era una casa de madera vieja, abandonada, que no era que estaba de que bien pintada, muy, no.
Pero con todo y ser un rancho, una casa vieja y abandonada, que había música y no música buena, digamos, buen sonido, no. Unas bocinitas ahí con que ni siquiera se escuchaba bien. Pero sin embargo, la multitud que se reunía ahí impedía el cruce de los peatones. La iglesia comenzamos a orar y formaba parte de nuestra guerra. Señor. Una parada ahí. Eso quiere decir que hay centros comerciales que no son atractivos en lo natural, sino que es algo producto de pactos espirituales que se hayan hecho. Eso es cierto, producto de lo espiritual. De lo espiritual. De lo espiritual. Y comenzamos a orar y cogimos una cadena de oración en la iglesia y yo recuerdo que orábamos y Señor, cierra eso y pon algo que sea beneficioso a la sociedad. De repente llegó Leonard, compró la esquina y puso ferretería Leonard. En la iglesia celebramos. Gloria a Dios. Pero ¿qué resulta? Que luego se levanta con mucha fuerza el Happy Boy, que está ahí mismo en la misma intercesión, donde hasta las mujeres bailaban desnudas y era un escándalo tremendo. Y seguimos orando. Señor, cierra. Cerraron el Happy Boy. Pero luego hay un negocio en la misma esquina del 80, M&M, que comenzó ahí con una discoteca. Y nosotros no parábamos en la madrugada, ¿sabes? Señor, cerramos esta puerta y entendimos lo que estaba ocurriendo. Porque estábamos cerrando, pero los espíritus seguían operando en el área. Se movían de sitio. Se movían de sitio y otros se levantaban y otros se fortalecían. Y comenzamos entonces, Señor, sácalo del territorio. Sácalo del territorio. Y resulta que Dios lo hizo. Dios lo hizo y cerraron en M&M, cerraron eso y siguieron vendiendo su almacén casi al frente. Entonces pusieron un billar. Te estoy hablando del 80. Tú cruzabas en el 80 era un problema. Sí, y seguimos haciendo guerra y cerraron el billar también. El otro día cruzábamos como eso de las 10 de la noche por el 80 y eso estaba desierto un fin de semana y uno decía, wow, verdaderamente que Dios es real. Y que la guerra espiritual es real. Pero si uno no reconoce lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, en el mundo material tuviéramos todavía el charito ahí, el colmadón, porque no tenía atractivo físico, no había una buena música, pero la gente iba. Pero si no ocurre algo, si la iglesia no entiende y no se empodera y no enfrenta y no confronta lo que está ocurriendo en las tinieblas, pues sencillamente no se materializa. Pastor, entonces hay personas que pueden estar viendo esta transmisión o escuchando esto y están diciendo, pero vamos a trasladar esto a nivel de familia, a nivel de hogar. Yo estoy viviendo situaciones en mi casa que no me parecían normales. ¿Será que se está levantando contra mí algún principado, potestad, algo así? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo podemos cambiar un poquito esto que estamos contando a nivel de territorio, a nivel de una familia o de una persona? Es muy importante la pregunta. Hay familias, por ejemplo, donde el alcoholismo es un modo operandi. O el adulterio, la homosexualidad. Sí, vienen arrastrando con eso. Pero yo creo que eso se puede interrumpir. Y usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que entiende que viene en una familia que tiene una trayectoria donde han estado enfrentando o sufriendo las consecuencias de un determinado problema ya por herencia, yo creo que eso se rompe en la cruz de Cristo. Pero es lo que le digo, la Biblia establece, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Y yo decía el día pasado que a veces vemos el término someterse a Dios y resistir al diablo y pensamos cuál de los dos es más difícil. Y algunos dicen, no, resistir al diablo. Yo creo que no. Yo creo que el someterse a Dios, el tú morir a ti mismo y el tú entender que Dios te ha dado la autoridad, te ha dado el poder para tú atacar y confrontar las tinieblas, no es tan difícil. Pero usted, sométase a Dios, usted que está atravesando en su familia por esa situación.
e interceda por su familia, levante vallado a favor de su familia y la historia puede cambiar. Estoy leyendo aquí algunos, por ejemplo, José Soriano dice que son diferentes legiones los que operan en diferentes lugares, por lo tanto, entonces, acorde a la legión o lo que se esté manifestando, entonces así de la misma forma debe ser el tipo de guerra. Hablando, lo digo desde la perspectiva de que mucha gente a veces quiere calcar un modelo que se dio aquí y lo quiero hacer allá. Entonces es como, lo importante sería saber quién está operando, cuál es la legión, cuál es el principado, por así decirlo. ¿Sería de esa manera, pastor? Bueno, una de las cosas que le decía que en las caminatas que hacíamos, y la vamos a retomar dado los resultados, nosotros ubicamos los altares principales. Pero hay un punto importante que conocimos en una noche. Le decía que Dominguito se convirtió. Hoy lo conocemos como el evangelista Johnny de la congregación. ¿Se está congregando? Sí, se está congregando. Sí, y se le conoce como evangelista. Sí, está predicando la palabra del Señor. Bueno, ¿sabe? Voy a pararme ahí y luego seguimos, ¿verdad? Porque, miren, déjenme explicar esto. Estos temas se dieron muchas fábulas, pastor. Y hubieron incluso libros muy famosos que hicieron mucho daño porque la gente le gusta lo llamativo. El sensacionalismo. Entonces, cuando subió el sensacionalismo, se perdió la base y la gente dice, pero muéstrame uno. Yo no conozco a nadie. Entonces, por eso quise compartir hoy con el pastor Leopoldo, porque el pastor ha tenido muchos años viviendo esto. Y este hombre que salió, era un brujo, ¿verdad? Era el dueño del Gagá, el brujo era principal. El dueño del Gagá. Ese fue el que estuvo en el canal, sí. Ok. Sí. Bueno. Pero aparte de él, por ejemplo, ahora en Semana Santa tuvimos un tiempo de oración muy lindo en la congregación. Terminamos el ayuno de Daniel y lo terminamos con 4 días cerrado ahí hasta las 6 de la tarde. Y con vigilia y todo. Y el último día, o uno de esos días, orábamos por todas las personas que habían participado, que habían sido parte del Gagá. Y tenemos en la congregación 2 ex brujas y otra mujer que era reina de Gagá. Eso es otra. Y otro muchacho que también, 2, que también formaban parte de los mayó, que eran mayó, que de lo que se ponen los pañuelos y las cosas, que trabajan bajo pacto satánico. ¿Ve? Y están ahí, y están predicando. Los 2 son predicadores. Gloria a Dios. Los 2 son predicadores. José Astacio, que algunos lo habrá visto en las redes, y Joel Castro, que son 2 evangelistas de la congregación. Que antes, por ejemplo, yo los he usado a ellos mucho ahí en ocasiones, en la campaña que hacemos en la 30, próximo al Gagá. Porque ellos dan testimonio de lo que ocurría en su vida antes de y después de. Ellos son la evidencia. Son la evidencia. Y la evidencia para aquellos que, por temor, porque el enemigo es muy sagaz. Y una de las cosas que el enemigo le inculca a la persona es, si te conviertes te vas a morir, si te conviertes te vas a volver loco, si te conviertes te voy a matar esto, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Entonces, ellos son la evidencia de que sí se puede. Y de que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y que Jesús dijo, mis ovejas están en mis manos y nadie las puede arrebatar de mis manos. Ellos son la evidencia para todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y que están bajo ese temor y bajo esa presión. Recuerde algo, la Biblia es clara y establece que el diablo es padre de mentira. Y que cuando habla no hay verdad en él, porque él es el padre de la mentira. Por lo tanto, refúgiese en Cristo, hágalo de todo corazón. Eso sí, de todo corazón. No se ponga a estar jugando con un pie dentro y otro fuera. Porque entonces ahí sí hay problema. Pastor, ¿y no hay ocasiones en que hay algún tipo de daño físico, emocional? ¿Qué daño puede, por ejemplo, usted como pastor que está al frente de eso? Mucha gente dice, yo no quiero hacerle frente al enemigo porque... ¿Y si me agrede? Y yo supe tal caso y esto y aquello. Mucha gente le tiene temor. ¿Qué temores emocionales o físicos? ¿Qué cosa, qué daño puede haber? Los sustos de que siento que en la noche tal cosa, bueno, que sucedió una situación. ¿Qué le ha pasado en esta? Porque
algo tiene que haber pasado, ¿no? Porque el enemigo tampoco se queda así. ¿Qué habrá pasado? Mira, el enemigo no se queda de brazos cruzados, eso hay que entenderlo. Pero hay una palabra en Isaías 54, versículo 17, que el Señor me la ministró a mi vida y yo se la creí. Y es donde el Señor dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Ve? Y dice, tu salvación de mí vendrá. Firma Amén. Jehová de los ejércitos. Ahí hay 3 principios fundamentales. Primero dice que ninguna arma forjada va a prosperar. Hemos tenido ataques y me apena a veces ver algunos de los guerreros caídos, ¿ve? Y algunos atravesando situaciones, porque el enemigo no se queda de brazo cruzado, pero la promesa del Señor es, ninguna van a prosperar. Y como decíamos ahorita, sométete a Dios, resiste al diablo, y él huirá. Lo segundo es, dice que Él te ha dado la potestad de condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este año, nosotros ya por 15 años hemos celebrado la vigilia levantando vallados en el bajo techo del complejo deportivo. No te puedo mencionar la cantidad de años que tenemos organizando una campaña en la 30, 2 semanas antes de Semana Santa. ¿Por qué la 30 y por qué 2 semanas antes de Semana Santa? La hacemos primero porque ahí está el gagá que queda en nuestro entorno. El gagá que queda está ahí, es el de la 30. Entonces, la hacemos previo a la Semana Santa por el hecho de que como en Semana Santa es la semana que ellos utilizan para pronunciar su maldición y salir a nuestras calles, pues el proyecto nuestro es trastornar sus planes, sus maquinaciones y que sea inoperante. Me decía alguien en días pasados, ellos deberían de darle gracias a ustedes porque desde que ustedes están dando la campaña y han cesado la muerte en el Gagá, me decía una persona. El propósito nuestro es confrontarlos, no provocarlos, sino confrontar las tinieblas. Y este año Dios se glorificó de una manera maravillosa en la campaña que tuvimos. Y yo bendigo la vida del evangelista Javier, que ellos, al ver nuestra persistencia, ellos han ido en la misma Semana Santa. Lunes, martes, miércoles y jueves. El jueves ellos salen a la medianoche. Pues el jueves de Semana Santa cerramos con una gloriosa vigilia. Tuvimos a Rolando Metivier y la iglesia de la Loma de Cristo se unió. Y la iglesia en pleno estaba ahí. Diferentes iglesias. Diferentes congregaciones. La iglesia de Cristino, del pastor Marino y los demás pastores del área. Unidos, resistiendo. Ellos salieron. Pero hay un punto maravilloso. Por ejemplo, el día que nosotros terminamos nuestra campaña, a ellos les tocaba ensayar. Ellos salen a hacer su recorrido. Y yo tenía vigilia en el templo y yo salí de mi casa a las 12 y algo de la noche, casi a las 2:30. Cuando terminó la campaña, pues entré a bañarme y me entretuve y salí a las 2 y pico para el templo. Yo veo una multitud que viene caminando. Yo me detengo en mi pasola y yo pienso, y yo dije, ay Señor, ten misericordia, mira cómo va la multitud corriendo detrás del Gagá. Ten piedad de ellos. Pero resulta que no era la multitud, era el Gagá que había salido. Pero resulta algo, si los demonios no se les manifiestan, si el brujo principal no está endemoniado y 2 o 3 de los principales brujos no están poseídos por los demonios, ellos sencillamente se ven en la obligación de retornar al patio, retornar al lugar, hacer sus sacrificios, hacer sus invocaciones para salir de nuevo a la calle. Ellos salieron. Como no hubo ningún efecto en el mundo espiritual, se vieron la obligación de retornar. Y algunos iban peleando y hablando y cosas. Me dice un muchacho, cuando me ve, me alcanza y me dice, pastor, devuélvase, porque ahí viene el Gagá. Y digo, no, yo no tengo por qué devolverme. Y dice la esposa de él, no, él es una autoridad de Dios aquí en la tierra. Y ellos cruzaron hablando y maldiciendo y quejándose porque se le habían trastornado sus planes. Entonces, como iglesia, es bueno que cada pastor entienda. Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Así es.
Y no cada pastor, cada miembro de la congregación. Cada creyente. Cada creyente. Tenemos 2 minutos nada más para terminar este programa. ¿Qué palabra final conectado a eso nos puede decir, pastor? Créale a Dios. Créale a Dios. Mire, en la iglesia se dio una situación de un brujo que se mudó al lado de una pareja de la congregación. Y uno se me acerca, ay pastor, y digo, no, espera, es que el que tiene que estar asustado es él. Así es. Y efectivamente, entendieron el mensaje, y cuando él comenzaba a tocar su campana e invocar sus demonios cuando le llegaban clientes, ella agarraba y comenzaba a orar y a reprender y a atar y a neutralizar. Y él tuvo que salir huyendo. Entonces, a cada hermano que nos está viendo, que nos está escuchando, recuerde, Jesús dijo, yo les he dado a ustedes potestad de hollar serpientes y escorpiones, y les he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Oye, confía en el Señor, aférrate a Dios, y recuerda que el apóstol Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu batalla, no importa cuál sea tu situación, sométete a Dios, porque ese es el problema de muchos que quieren estar resistiendo al enemigo y estar haciendo guerra espiritual sin estar sometido a Dios y sin estar sometido a sus líderes. Bueno, tenemos que hacer una segunda parte, principio de guerra espiritual, por asunto de tiempo. Wow, pastor, solamente un saludo final porque ya el tiempo se nos acabó aquí en la radio. Nada, gracias de corazón por permitirme estar compartiendo estos minutos acá con ustedes. Y a los hermanos que utilicen las armaduras que Dios les ha dado, deje el temor, deje el miedo, confíe en Dios, enfrenta al enemigo y él tendrá que salir huyendo en el nombre de Jesús. Amén. Y más son los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Rápidamente, una sola preguntita de alguien que me preguntaba cuál tipo de libros como que yo recomendaría o cuáles no. Yo le voy a decir algo, enfóquese en libros que le hablen de la palabra de Dios. No nos enfoquemos en testimonios. Hay muchos canales y muchos programas haciendo cosas que me convertí en gato, olvídese de eso. Busque cosas que les dé palabra de Dios y le dé testimonios reales de cambios evidentes, sobre todo en lo que usted pueda ver. Bueno, este programa queda grabado para los que nos oyen por la radio en Pastor Aloyda Tejera, para los que quieran compartirlo con alguien, y ya será por otra ocasión con el pastor Leopoldo Martínez, que está aquí en la ciudad y que usted lo puede encontrar en cualquier momento y hacerle cualquier pregunta. Dios le bendiga, muchas gracias, hasta el próximo jueves.